Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Notisucesos. Ministro, este año y un mes aproximadamente que llevamos de pandemia ha sido muy duro para los ecuatorianos. El MIES es el encargado de la política social del gobierno nacional. Producto de la emergencia sanitaria se implementó el bono de protección familiar que va ya en su cuarta fase. ¿De qué se trata? Así es, como usted menciona, frente a una triple emergencia, la sanitaria, la social y la económica, hemos tenido que tomar acciones emergentes. Gracias a la voluntad política del presidente de la República, Lenín Moreno, quien nos ha pedido a su equipo de trabajo que podamos atender a las familias más vulnerables del Ecuador. Hemos atendido a cerca de 1,5 millones de personas entre la primera y la cuarta fase. Hoy estamos frente a la cuarta fase que acabamos de inaugurar el jueves pasado, justamente atendiendo a 242,000 familias en esta fase 4, que representan aquellas familias que no han recibido ningún tipo de bono ni de pensión y que además son nuevos beneficiarios. ¿Cómo se la selecciona? El proceso de selección para todas las fases del bono de protección familiar ha respondido al proceso técnico, es decir, a un proceso que está establecido mediante la selección de beneficiarios por parte de la valoración técnica que realiza el Registro Social, la unidad del Registro Social, que es una institución por fuera del ministerio que se encarga de poder visitar los hogares más vulnerables del país, estos lugares donde existen mayores cordones de pobreza, donde hay mayor vulnerabilidad en ciertos sectores o barrios de cada una de las ciudades en todo el territorio nacional, y esto lo que permite es validar un puntaje de la situación socioeconómica de estas familias. Esta información es remitida mes a mes al MIES y nosotros, en base a criterios de los deciles o quintiles de pobreza, seleccionamos a los beneficiarios. Por ejemplo, particularmente para este bono de protección familiar, se han seleccionado personas que habían sido visitadas dentro de los deciles 3, 4 y 5 de pobreza. Ministro, las personas que se benefician ahora en esta cuarta fase no son las mismas de las 3 fases anteriores. Efectivamente, todos los beneficiarios son nuevos. Las 4 fases han tenido que irse dando paulatinamente. En el 2020 tuvimos cerca de 950,000 beneficiarios, en el 2021 480,000. ¿Por qué? Porque seguimos frente a la red de protección social, la más amplia de la historia del Ecuador, y como decía, todavía estamos en medio de poder desacelerar esos efectos que ha causado la pandemia en nuestra población objetivo, en las niñas, en los niños, también en adultos mayores, en personas con discapacidad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Y para ello, el gobierno nacional ha entregado este bono de $120 por una sola vez, que le permite garantizar el consumo en esos hogares. Por ejemplo, que las madres jefas de hogar puedan dar alimentación a sus hijos, que puedan pagar ciertas deudas y que además también puedan comprar medicinas. Hemos conversado con las familias en todo el territorio nacional y estas son las respuestas que recibimos de en qué ellos están utilizando estos recursos que les da el gobierno. ¿Ustedes llevan algún control para verificar si las familias beneficiadas cobran el bono? Y en caso de tener alguna dificultad para hacerlo, ¿ustedes brindan algún tipo de ayuda? Nosotros tenemos un seguimiento y un monitoreo muy preciso y continuo de los beneficiarios. Semana a semana estamos verificando cuál es el porcentaje de cobro del bono de protección familiar, cuáles son las familias o los territorios donde todavía falta que se cobre, y hacemos campañas comunicacionales específicas, hablamos con los medios de comunicación, pero sobre todo tenemos un servicio de mensajería y de call center para poder empezar a llamar, para poder mandar mensajes y tener un contacto directo con la ciudadanía, lo que nos permite poder identificar y decirles además también cuáles son sus vías de cobro, porque por ejemplo, si una persona su cédula termina en 1, va a poder cobrar el primero, el 11 y el 21. Si su cédula termina en 2, va a cobrar el 2, el 12 y el 22, y así sucesivamente. Recordemos que aún estamos en un contexto de pandemia donde debemos cuidar la salud de todas y de todos. Ahora, ministro, ¿qué pasa si una persona por A o B motivo no pudo o no alcanzó dentro del plazo permitido cobrar este bono? ¿Se queda sin el beneficio? El bono se puede cobrar durante 60 días, es decir, que si nosotros empezamos la semana pasada, que fue la primera semana de abril, vamos a tener todo el mes de abril y todo el mes de mayo para poder cobrar. Esto es importante, que todas las personas que nos están escuchando puedan estar pendientes de sus contactos, de sus teléfonos y además de sus domicilios, porque nosotros cuando no tenemos el contacto directo, es decir, han pasado 30 días porque hacemos un corte y no se han cobrado
N cantidad de bonos, nosotros vamos al lugar, vamos a visitar a las familias porque sabemos dónde están, porque las tenemos georreferenciadas y sabemos que necesitan cobrar el bono de protección familiar. Entonces hay todo un plan y un programa de monitoreo, de seguimiento a los beneficiarios, porque no solamente estamos hablando de entregar una transferencia monetaria, sino sobre todo de seguir fortaleciendo los servicios de inclusión social. Ministro, muchas personas, tanto en redes como a través de los medios de comunicación social, preguntan por qué no me beneficio si también he sido afectado por esta pandemia, por esta emergencia sanitaria, si también tengo alguna persona familiar mía con discapacidad. ¿Estos beneficios van a seguir? Lo importante de esto es entender cuáles son los criterios para poder ser beneficiarios, no solamente de este bono, sino de todos los bonos y pensiones. Usted sabe que no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, si los recursos son escasos y no se pueden dar tantos recursos para protección social para determinada cantidad de gente. Entonces, siempre hay que establecer criterios técnicos que nos dicen qué familia debería recibir y qué familia quizás sí es vulnerable o sí está en una condición de pobreza, pero no tiene todas las vulnerabilidades que pudiera tener otra familia. Por ejemplo, un núcleo familiar que tiene un niño de 0 a 3 años que está en condiciones de pobreza, pero si comparamos este caso con otro que tiene el mismo niño, una madre que es madre soltera, que es una madre joven, por ejemplo, que tiene 2 cargas familiares, que quizás vive con su madre, que es de la tercera edad y además tiene discapacidad, esto genera vulnerabilidades adicionales en este núcleo familiar. Y por ello, el Estado debe enfocarse en aquellos que tienen más vulnerabilidades que otros. Entonces, estos criterios se establecen a través de los puntajes y, por supuesto, de la revisión de cada una de las condiciones socioeconómicas de las familias a nivel nacional. Es por ello que lo que hemos hecho en este momento es ampliar nuestra red de protección social. Cuando inició el gobierno en el año 2017, por ejemplo, habían 400.000 personas en el bono de desarrollo humano. Si usted me pregunta cuántas son hoy, son cerca de 780.000 familias que reciben el bono de desarrollo humano y además la creación del bono de desarrollo humano con componente variable. Entonces, a situaciones drásticas como las que hemos vivido, medidas que les permitan contrarrestar esto, y parte de esas medidas ha sido la ampliación. Debo decir que siempre van a existir personas que sean incluidas y también excluidas, por supuesto, porque como decía, unas tienen más vulnerabilidades que otras. Ministro, ¿cómo financia el Estado este bono? Estamos ya en una cuarta fase que se va a cobrar ahora en abril y mayo, donde los beneficiarios pueden cobrar guardando todas las medidas de bioseguridad. Bueno, el financiamiento de estos 118 millones de dólares aproximadamente, que han sido todas las 4 fases del Bono de Protección Familiar, responden a créditos multilaterales, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos también con fondos fiscales. ¿Cómo se puede cobrar? ¿Qué día se puede cobrar? Recuerde, con su dígito de cédula, se puede cobrar con el último dígito de la cédula. Si su cédula termina en 3, va a cobrar el 3, el 13 y el 23, y así sucesivamente. En todos los puntos de pago, que tenemos más de 7.000 puntos a nivel nacional, los corresponsales no bancarios, las cooperativas de ahorro y crédito, en Ban Ecuador también, que está habilitado para poder cobrar. Recuerden, no se deje engañar, no hay que pagar ni un solo dólar para poder cobrar su bono. Si usted está en la lista de beneficiarios, simplemente presentando su documento de identidad original va a poder cobrar en los 17.000 puntos, en los 7.000, puntos de pago que acabo de mencionar. Y por otro lado, también es importante decirles que cualquier tipo de denuncia es recibida al 1-800-002-002, a no dejarse engañar. Ministro, para ir cerrando ya este espacio de entrevista, como una última inquietud, ¿los servicios del MIES se vienen brindando con normalidad ahora en este tiempo? Sí, nosotros seguimos brindando los diferentes servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, algunos en teleasistencia, otros en modalidad presencial. Hay servicios que no se pueden suspender, por ejemplo, los servicios residenciales, atención a personas con discapacidad, adultos mayores, esos se siguen brindando de manera, digamos, sin ningún tipo de corte. Los de teleasistencia, en el caso de los centros de desarrollo infantil,
se brindan mediante vías telemáticas. Lo que sí estamos trabajando es que muy pronto, cuando el COE nacional y la situación sanitaria lo permita, poder retornar de manera segura, progresiva, a los centros de desarrollo infantil y que nuestros niños puedan estar en sus guarderías con sus educadoras. Hemos ya puesto en conocimiento al Ministerio de Salud Pública para que todas nuestras educadoras sean vacunadas y muy pronto tendremos buenas noticias para el país. Ministro, le agradecemos su presencia aquí en nuestro espacio y lo dejamos con su mensaje final para los ecuatorianos y para los ciudadanos y ciudadanas particularmente de este rinconcito de la patria que es la parte alta de la provincia del Oro. Felices de poder seguir trabajando por un Ecuador que no deje a nadie atrás, que poder trabajar por nuestros niños, por nuestras niñas, por las personas con discapacidad, por los adultos mayores, como usted decía, de una provincia tan querida como lo es la provincia del Oro. Seguiremos trabajando hasta el último día para poder brindar servicios con eficiencia, para que sigamos fortaleciendo y ampliando nuestra red de protección social, y espero muy pronto estar en la querida provincia del Oro y también en Piñas y bueno, recorrer todas las maravillosas ciudades que tiene esta querida provincia.